En este módulo vamos a ver uno de los pilares de la programación, que son las funciones. Una función es simplemente un subalgoritmo de un algoritmo principal, donde su objetivo es resolver una tarea en específico. Pongamos el ejemplo de una calculadora donde su objetivo es realizar múltiples operaciones, y cada una de estas operaciones vendría siendo nuestras funciones, las cuales cada una tiene su tarea en específico de, por ejemplo, la suma, resolver la suma de dos números y así sucesivamente para cada operador. Y muy bien, pero ¿cuáles son las ventajas de utilizar las funciones? Bueno, una función nos va a permitir dividir largos programas en pequeñas partes. Y de esta forma nosotros podemos crear programas que son más organizados, manejables y sencillos de leer para otros programadores. Bien, vamos a comenzar viendo qué estructura tienen las funciones en Kotlin. Aquí podemos ver que tenemos una palabra reservada font, que al igual que las variables tenemos var, aquí tenemos font y esta nos va a permitir indicarle al programa que vamos a comenzar a crear nuestra función. Después le colocamos el nombre a nuestra función y entre paréntesis colocaremos los parámetros, que me imagino que a lo largo del curso ya me han escuchado mencionar esta palabra de parámetros y bueno, aquí es donde las implementamos. Dentro de las funciones, aquí en los paréntesis, nosotros le pasamos diferentes variables o información que va a ser requerida por nuestra función para implementarla y realizar diferentes operaciones, como ya lo veremos más adelante. Entonces, estos parámetros están conformados por el nombre del parámetro, dos puntos y el tipo de dato, que vendría siendo algo similar a como tenemos las variables, pero sin indicarle aquí que es una variable o un valor. Simplemente ponemos el nombre y los dos puntos y su tipo de dato. Después de los paréntesis vemos que tenemos aquí dos puntos e indicamos el tipo de retorno, que esto viene siendo la información que nuestra función nos va a dar como resultado. Y finalmente abrimos corchetes y colocamos el cuerpo de nuestra función. Aquí tenemos un ejemplo donde ya incluimos el cuerpo de la función y dentro de este debemos de incluir la palabra reservada return o return para indicarle a la función que este es el resultado que queremos devolver. Entonces, viendo de forma general nuestra función de suma, le pasamos dos parámetros, que el primero va a ser nuestro primer número y el segundo hace referencia al segundo número con el cual vamos a estar realizando nuestra suma. Y después le indicamos a esta función que queremos retornar un valor de tipo entero. Y en el cuerpo colocamos esta palabra return y después realizamos la operación entre estos dos parámetros. Vayamos a IntelliJ IDEA para ver este ejemplo. Hola desarrolladores, este video es parte de mi próximo curso de Introducción al desarrollo de aplicaciones en Android. En este curso veremos desde cómo iniciar con el lenguaje Kotlin y aprenderás todo lo necesario para comenzar a crear tus primeras aplicaciones en Android y subirlas a la tienda. Te estaré dejando más información aquí debajo en la descripción. Y aquí tenemos el proyecto de Hola Mundo que creamos en un video pasado. Y podrían ustedes aquí continuar escribiendo el código que veremos en este video, pero les recomiendo que creemos un nuevo proyecto para que se les vaya haciendo más común realizar nuevos proyectos en Kotlin. Y es lo que vamos a hacer, vamos a dirigirnos a File y vamos a cerrar este proyecto para crear uno nuevo. Y bueno, es muy sencillo, simplemente le damos aquí en New Project. Recuerden que debemos de seleccionar aquí en Kotlin y aquí este de Application de Java Virtual Machine. Después vamos a indicarle en qué archivo o en qué carpeta vamos a colocar nuestro proyecto y le vamos a colocar un nombre. Le vamos a llamar funciones. También es importante asegurarnos de que están seleccionadas esta información. Le damos en siguiente. Aquí no es necesario utilizar unos templates y debemos de seleccionar la versión de nuestro Java Virtual Machine y le damos en finalizar. Y únicamente debemos de esperar a que termine de cargar nuestro proyecto para comenzar a crear los diferentes archivos necesarios. Bien, para crear nuestra función main, la cual es necesaria para correr los programas en Kotlin, vamos a dirigirnos aquí al paquete de source, después en main, y aquí tenemos el de Kotlin donde vamos a crear nuestros archivos. Le damos clic derecho, nuevo, Kotlin class file, vamos a ponerle funciones y el tipo de archivo será file y presionamos enter. Bien, ya dentro de este archivo nosotros vamos a crear aquí nuestra función main, que como ya lo vimos, las funciones
deben de llevar esta palabra reservada fun, después el nombre de nuestra función, pero en este caso es obligatorio que le llamemos de esta manera main. Después entre paréntesis podemos agregar aquí parámetros, pero por el momento va a estar vacío en esta función main. Y después abrimos los corchetes y dentro de este ahora sí podemos realizar diferentes operaciones. En el video pasado vimos cómo imprimir aquí con un print line el hello world, pero ahora vamos a estar creando una nueva función, esta función de suma. Para eso aquí debajo vamos a crear la función, escribimos fun, el nombre de nuestra función va a ser suma, y aquí entre paréntesis le vamos a pasar dos parámetros, y cada uno de estos va a ser los números que vamos a sumar. A este primer parámetro le voy a llamar num1, y debemos de indicarle qué tipo de dato es esta variable. Le vamos a indicar que es entero, y después vamos a crear un segundo parámetro que se va a llamar num2, que de igual manera va a ser entero. Después de los paréntesis debemos de indicar el tipo de retorno de nuestra función, y aquí como estamos sumando dos variables que son de tipo entero, el resultado va a ser un dato de tipo entero. Entonces después colocamos los corchetes para indicar que vamos a colocar el cuerpo de nuestra función. Y aquí nosotros podríamos crear una nueva variable, la cual se va a llamar resultado, y este va a tomar el valor de la suma de ambos parámetros, de num1 más num2. Y después, una vez que tengamos el resultado que queremos entregar de esta función, debemos de colocar la palabra return. Y aquí indicamos el parámetro que queremos emitir o retornar, como es la palabra correcta. Y aquí le indicamos entonces nuestra variable de resultado. Bien, ya hemos creado nuestra función, pero ahora ¿cómo la mandamos a llamar? Pues bien, dentro de nuestra función main vamos a acceder a esta función. Cuando le invocamos se le llama llamar a una función. Aquí es simplemente escribir esta palabra de suma, que es el nombre de nuestra función, y aquí el compilador nos sugiere que a esta función le debemos de pasar como parámetro dos valores, y nos indica que el primero tiene como nombre num1 y es de tipo entero, y el segundo es num2 y de igual manera es de tipo entero. Y después aquí podemos ver el tipo de retorno que nos va a entregar esta función, que también es de tipo entero. Entonces aquí colocamos los paréntesis y le vamos a pasar un valor numérico de tipo entero, por ejemplo 3, y al segundo un 4. Bien, podemos presionar aquí control más Q, y aquí podemos ver la función a la cual estamos llamando, y este nos dice que retorna un valor entero, y esto nosotros lo podemos colocar en una variable. Aquí vamos a crear una nueva variable en esta misma línea de código que se va a llamar resultado, y este va a ser igual a, y después colocamos nuestra función. De esta manera el valor que esté retornando nuestra función de suma se va a ser asignado a la variable de resultado. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Nosotros podemos poner aquí el cursor sobre la variable resultado y nuevamente presionamos control más Q, y podemos ver que el resultado es de tipo entero, ya que ha inferido que si el resultado que está emitiendo nuestra función de suma es de tipo entero, esta variable de resultado va a ser de este mismo tipo. Nosotros aquí le podríamos especificar que es de tipo entero y no tendríamos ningún problema. Sin embargo, si aquí le colocamos que es de otro tipo el que queremos asignarle a nuestra variable de resultado, pues nos va a estar mostrando un error porque nuestra función de suma, el valor que retorna es de tipo entero. Pero no es necesario, ya que Kotlin lo infiere, como ya lo hemos visto en otros videos anteriores. Bien, una vez que tenemos nuestra variable de resultado, con el resultado como tal de la suma del 3 más 4, nosotros lo podríamos imprimir en pantalla. Aquí lo mandamos a llamar con un print line y colocamos la variable de resultado. Y para correr nuestro programa es tan sencillo como presionar aquí esta flecha, le damos clic y correr funciones kt. Y se nos va a abrir nuestra consola con el resultado que dice 7. Y bueno, en el ejemplo que vimos en la diapositiva, vimos que esto está un poco más simplificado. Simplemente colocamos return y aquí le colocamos el a más b. Nosotros en el ejemplo aquí creamos una nueva variable, pero esto no es necesario. De hecho, si podemos notar aquí esta variable de resultado tiene este pequeño delineado, y si ponemos el cursor sobre esta palabra, aquí podemos ver un mensaje que nos indica
que nuestra expresión puede estar escrita en una sola línea. Y aquí podemos presionar Inline Variable y nos va a acomodar nuestro código. Vamos a hacerlo. Y como podemos ver, ya únicamente tenemos la palabra return y la operación de num1 más num2. Ya no es necesario crear esta nueva variable. Y aquí este delineado que nos muestra es simplemente porque nosotros lo hemos escrito en español y bueno, el IDE espera palabras en inglés. Podríamos escribirlo zoom y ya nos ha quitado el problema, pero vamos a dejarlo en español como suma. Y bien, ya que tenemos esta función de suma, podríamos estar nosotros escribiendo múltiples veces suma y pasarle diferentes valores. Aquí ahora le podemos pasar 4 y 5. Y el resultado ahora va a cambiar. Podríamos aquí imprimir. Podríamos poner aquí print line y después dentro de este imprimir el resultado de nuestra suma. De esta manera. Después podemos duplicar esta línea de código presionando control más D. Y aquí podríamos pasarle otros valores. Y en cada uno se va a imprimir este nuevo resultado. Y esta es como una pequeña demostración de las ventajas que tenemos utilizando funciones. Por último, les quiero demostrar aquellas funciones que, por ejemplo, no retornan ningún valor. Vamos a crear aquí una nueva función. Esta se va a llamar imprimir hola mundo. Hay diferentes maneras en que podemos escribir los nombres de nuestras funciones y variables, y uno muy común que es utilizado se le llama camel case, que hace referencia a que la primera palabra del nombre de nuestra función la escribimos en minúscula, pero las siguientes palabras que escribamos, la primera letra va a estar en mayúscula. Y así quedaría nuestro nombre de la función, imprimir hola mundo. Después abrimos los paréntesis y aquí nosotros le podríamos pasar un parámetro si es necesario, si no lo podemos dejar vacío. Y después aquí indicamos el tipo de retorno, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si no queremos retornar ningún parámetro? Aquí vamos a colocarle int y vamos a abrir el cuerpo de nuestra función, pero vamos a imprimir dentro de este simplemente un hola mundo, ¿verdad? Pero como vemos, no estamos retornando ningún parámetro. Aquí ya hemos terminado nuestra función y podemos ver que aquí nos indica que la función necesita retornar un valor ya que se lo hemos indicado. Para esto existe un tipo de dato que se llama unit, que significa que no va a retornar ningún valor. Lo vamos a escribir aquí en lugar del entero y podemos ver que ya se ha quitado nuestro error. Y también simplemente si no queremos escribir este tipo de unit, podríamos dejar aquí sin indicarle el tipo de retorno. Simplemente colocamos los paréntesis para colocar los parámetros de nuestra función y después colocamos el corchete para comenzar a escribir el cuerpo de ella. Y ya no nos mostraría ningún error y podríamos comenzar a escribir aquí esta función de imprimir hola mundo y la podríamos llamar múltiples veces y si corremos nuestros programas vamos a tener el resultado de todas estas operaciones que hemos escrito aquí dentro de nuestra función main. Vamos a hacerlo y aquí tenemos lo que nos imprime en consola y estos se van ejecutando de forma secuencial de arriba hacia abajo. La primera operación que realizamos es esta de suma, que suma 3 más 4 y tenemos aquí el resultado de 7. Después la suma de 4 más 5 que es 9 y así sucesivamente. Y después de esto llamamos dos veces a nuestra función imprimir hola mundo que nos muestra en consola un hola mundo. Aquí como podemos ver ya no tenemos el problema que teníamos en el REPL de que si escribimos un print line nos coloca todos en una sola línea. Y eso es bueno, ya vamos a poder ejemplificar mejor cada una de las operaciones que hagamos. Y les quería comentar que tenemos dos formas de escribir en consola. Una es escribiendo simplemente print, que esto lo que va a hacer, aquí sí nos va a colocar todo el texto en una sola línea, al menos de que le coloquemos un print line. Entonces, aquí podremos hacer el ejemplo de escribir hola, coma, después un espacio, y en la siguiente línea escribir print y escribir otro texto, mundo por ejemplo. Y si lo mandamos a imprimir, vamos a quitar estas funciones que escribimos anteriormente.
para explicar un poco rápido este problema que teníamos en el REPL. Si mandamos a imprimir aquí el hola mundo, vamos a colocarlo, podemos ver que nos coloca en una sola línea de texto el hola, mundo, ya que estamos utilizando esta función de print. Sin embargo, si colocamos aquí, vamos a colocar un print line vacío para que simplemente nos pase un espacio vacío y después vamos a imprimir nuevamente print line y aquí sí vamos a escribir hola, coma, y si escribimos print line nuevamente y ponemos mundo, nos lo va a colocar en líneas diferentes. Vamos a correr nuestra aplicación y aquí tenemos el resultado. Podemos ver que en la primera línea tenemos el hola mundo pegado gracias a estas dos funciones de print, pero después en la siguiente línea de código vamos a tener hola, coma, y como estamos utilizando un print line, nos va a colocar en una siguiente línea de código el siguiente texto de mundo.